Hola, saludos y bienvenidos a este vídeo en el que hablaremos de la diferencia entre trabajar en modo objeto y trabajar en modo edición, lo que vienen a ser las transformaciones a nivel subobjeto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hasta la fecha hemos visto las transformaciones básicas en el que podíamos coger cualquier objeto en Blender y modificar su posición, llevárnoslo a donde queramos, su rotación, incluso su escala, y podríamos hacerlo más grande, más pequeño o, digamos, distorsionarlo en alguna de las direcciones. Vale, pero digamos que estas transformaciones básicas, reubican el objeto en la escena, bueno, lo pueden hacer más alto, más ancho, pero el objeto más o menos se mantiene con el mismo aspecto que tenía. Estará colocado en otro sitio, puede que sea más grande, puede que esté rotado, pero no alteran de forma profunda su forma. En cambio, lo que vamos a ver hoy, lo que veremos en este apartado y en los siguientes, es la alteración de la forma del objeto propiamente dicha, es decir, cómo coger ese cubo que estamos viendo en pantalla y dejar que sea y que a partir de este momento deje de ser un cubo y lo transformemos en otra geometría distinta, en otro objeto distinto. Vamos a ser capaces de editar los elementos básicos de su geometría, que son los vértices, las aristas y las caras. Entonces, en este momento, este cubo, pues bueno, ya en el momento actual podemos ubicarlo en donde queramos, podemos rotarlo, podemos ponerlo en otra orientación, podemos hacerlo más alto o más ancho, pero no podemos transformarlo mucho más. Sin embargo, con lo que vamos a ver a continuación, en los próximos minutos, vamos a poder transformarlo completamente para que deje de ser un cubo y sea otra forma, bueno, pues como quien dice, estirando de sus esquinas, para que adquiera otro aspecto. En los sucesivos vídeos que veremos más adelante aprenderemos a subdividirlo y darle cortes y hacer todavía cambios más dramáticos en su forma, cambios más profundos en su forma, para irlo alejando del aspecto que tiene en este momento. Así que comenzamos y vamos a ver cómo entramos en el modo edición de un objeto para ver esos elementos con los que está construido, para ver esos vértices, esas aristas y esas caras que constituyen sus elementos fundacionales, o los elementos con los que está construido. Muy bien. El paso de modo objeto a modo edición, el entrar en modo edición, se hace con el atajo de teclado del tabulador. El tabulador es esta tecla de aquí, que está al lado de la Q de queso, pues al lado hay esta tecla que tiene dos flechas. Bueno, y lo utilizamos, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un texto para meter pues, un número determinado de espacios en blanco, ¿no? Bueno, pues esta tecla se conoce como el tabulador y es la tecla que nos permite pasar de modo objeto y entrar en modo edición. Vamos a probar. Estamos en Blender, seleccionamos un objeto, pues por ejemplo el cubo que tenemos por defecto, pulsamos el tabulador y de repente entramos en modo edición y vemos que se muestran los vértices, las aristas y las caras con las que está construido. Esto es como si un científico, un químico, pudiera entrar en la estructura de una molécula, de cualquier compuesto químico, y modificar sus átomos de carbono, de oxígeno, como si pudiera tirar de ellos, modificarlos y cambiar el aspecto, la forma y la construcción de esa molécula. Pues eso de meternos a nivel atómico, como quien dice, a nivel microscópico, y realizar estos cambios profundos que alterarán completamente la forma, es lo que hacemos en modo edición. En este momento están seleccionados todos los vértices de la figura, pero puedo pinchar fuera para deseleccionarlo y podría seleccionar uno y elegir la herramienta de mover, que ya la conocemos, para mover este vértice. Y a continuación podríamos mover, por ejemplo, este otro, y podríamos aproximar este aquí, por ejemplo, y podríamos ahora movernos hacia aquí y... no sé, estoy haciendo algo sin una excesiva intención. Puedo seleccionar dos y sabemos que hacemos una multiselección seleccionando el primero y luego con la tecla Shift pulsada selecciono los siguientes y puedo traerme este objeto para aquí
y este, por ejemplo, me lo podría traer para aquí y tendríamos, así podríamos ir transformando el objeto que teníamos hace un momento y que era un cubo hacia algo que ahora mismo ya no nos recuerda tanto a un cubo. Muy bien, hemos visto que hemos podido seleccionar los vértices, pero también podríamos seleccionar las aristas, elegir entre trabajar con vértices, aristas o caras, se hace con estos iconos de aquí, que veis aquí. Entonces en este momento estamos trabajando con los vértices, podríamos pinchar aquí y pasaríamos a trabajar con las aristas, por ejemplo. Podríamos seleccionar esa arista y movemos esa arista, o podríamos mover esta arista y esta otra. Y por supuesto podemos mover, pero también podríamos rotar una arista. Y podríamos rotar esta, por ejemplo, pongamos en dirección contraria. O escalar una arista, por ejemplo, para alejar esos vértices y hacer que esa arista sea más larga. Por último, nos quedaría explicar cómo podríamos trabajar con caras, seleccionando las caras, y eso lo haríamos con este tercer icono, que selecciona las caras, y en este momento pinchamos una cara, y ahora es la cara la que podemos mover, rotar, en la dirección que queramos, o escalar. Aquí pongamos que queremos esta cara, pues hacerla más estrecha por aquí, y más estrecha por aquí, por ejemplo, o hacerla pequeña en todas las direcciones a la vez. Muy bien, comentaros que una de las ventajas que tenemos es que si activáis el Shift, si pulsáis el Shift, podéis activar al mismo tiempo edición de vértices, de aristas y de caras. Fijaros que yo, gracias a haber pulsado el Shift, la tecla Shift, he podido activar las tres selecciones a la vez, con lo cual ahora tengo una especie de super selector que puede trabajar por vértices cuando pincho en vértices, por aristas cuando pincho en una arista, o por caras si pincho directamente en la cara. Si os resulta útil, fenomenal. Yo personalmente no lo suelo utilizar mucho y a mí me es más cómodo cuando quiero seleccionar por vértices venirme aquí, o si quiero seleccionar por caras cambiar, pero eso no quiere decir que no sea recomendable. Si os acostumbráis a activar al principio de la sesión de trabajo estos tres iconos, pues ya seleccionáis caras, aristas o vértices dependiendo de lo que en ese momento pinchéis. Muy bien, estupendo, porque esto nos ha permitido hacer que lo que hace un momento era un cubo, pues ahora mismo ya no tiene mucho que ver con un cubo y ya es algo, bueno, pues ahora mismo vemos pues sin una forma definida, pero nos está sirviendo para poner en práctica pues todo lo que hemos visto los días anteriores, en este caso editando vértices, aristas y caras. Muy bien. Comentaros que el otro día vimos las transformaciones básicas y vimos que había tres maneras. De forma instintiva, mover un objeto tirando de las flechas y de los manejadores de movimiento, rotación y escala. Vimos también que se podía editar de una manera mucho más precisa en el panel numérico, y esto también lo podemos hacer en modo edición. Venimos al panel numérico y cuando seleccionamos un vértice me muestra las coordenadas de ese vértice, coordenadas X y Z, de manera que podríamos poner aquí un dato en concreto, por ejemplo, o incluso pinchar y arrastrar, lo que nos permitiría llevarnos ese elemento a unas coordenadas en concreto que necesitásemos. Y en tercer lugar, habíamos comentado que podíamos realizar transformaciones, además de con los iconos y con los números, con los atajos de teclado G, R y S. Y aquí opera exactamente igual. Con la G desplazamos, con la R rotaríamos, pues por ejemplo si tenemos seleccionado dos vértices, con la R podríamos rotar, y con la S podemos escalar.
operando exactamente de la misma manera. Si seleccionamos un vértice y activamos la G, desplazamos. Si después pulsamos la X, movemos solo en el eje de las X, y si queremos alguna coordenada en concreto, simplemente se trata de pulsar el número y me lo llevo a las coordenadas numéricas que necesite. Muy bien, así que esto en lo relativo a cómo podemos coger un objeto y deconstruirlo y tirar de las esquinas y transformarlo, y que un rato después no sea la primitiva básica, sino otra forma completamente distinta a la que teníamos en un primer momento. ¿Cómo salimos al modo objeto? Estamos en modo edición, manipulando los átomos de la molécula. ¿Cómo salimos a ver el objeto desde una externalidad? A volver a entenderlo como un objeto, como una entidad, y manipularlo desde fuera. Bueno, pues la tecla, el atajo de teclado para manipular un objeto, para volver a modo objeto, vuelve a ser el tabulador con el que salimos a modo objeto, y ahora mismo, pues digamos que ya lo tratamos como una entidad que podemos mover, rotar o escalar, pero digamos que ya se comporta como un objeto que no estamos manipulando a nivel atómico. Siempre que necesitéis volver a editarlo en modo edición, pues volvemos a entrar en el modo edición con el tabulador y volvemos a poder desplazar pues, vértices, aristas y caras para hacer con el objeto lo que necesitemos. Muy bien, si en algún momento no recordáis cómo era el atajo de teclado para pasar de modo objeto a modo edición, tampoco es un gran problema, porque este selector de aquí, el que está al lado de los iconos aquellos de vértices, aristas y caras, aquí está el menú que me permite cambiar de modo objeto a modo edición. Object Mode o Edit Mode. Existen otros modos que serán para otro tipo de trabajos y para otro tipo de cosas, pero a este nivel y en este momento veremos solamente los dos primeros. Modo objeto desde una externalidad y modo edición para, digamos, entrar en un objeto y modificarlo. Si tuvierais varios objetos, por ejemplo, tenemos este y tenemos un cilindro, cada uno de ellos presenta su modo edición, de manera que si quiero manipular el cilindro, entro en modo edición del cilindro y podría coger esta cara y ahora rotarla y ponerla tal que así, y ahora escalarla y hacerla como más estrecha, por ejemplo, y esta, sin embargo, pues a lo mejor me interesa hacerla más ancha y crear una figura, bueno, pues de este tipo. Cuando ya no quiero modificar su forma, puedo salir de ese modo edición y ya estoy de nuevo en modo objeto y puedo bueno, pues disponer los objetos, estos dos objetos desde nuestro modo objeto, que los trata como entes independientes y desde una visión, digamos, un poco externa a los objetos, mientras que el modo edición es, digamos, una edición interna de la estructura íntima del objeto, la estructura que define su geometría. Cuando quieras volver a editar este, vuelves a pinchar en él y entras en modo objeto otra vez. Muy bien, me queda solamente un apunte, una pequeña cosa, una pequeña advertencia que quiero haceros acerca del trabajo en modo objeto y en modo edición, y es la diferencia entre crear geometría o importar nuevas primitivas, que se comporta de forma ligeramente distinta cuando estáis en modo objeto de cuando estáis en modo edición. Vamos a verlo. Primero en modo objeto, que es lo que ya conocemos, y tengo este objeto que se llama cube porque inicialmente partimos de que era un cubo. Voy a cambiar el nombre y voy a llamarle, por ejemplo, figura extraña, por ejemplo, para esta forma. Y ahora en modo objeto quiero venir a Add e importar una nueva geometría básica, una nueva primitiva. Esto ya lo hemos hecho en un vídeo anterior y puedo importar un cilindro y voy a importar una geometría nueva, como podría ser una esfera.
y la traigo aquí. Esto ya lo hemos hecho, como vimos en un vídeo anterior, y se crean tres objetos, tres entidades completamente independientes, la esfera, la figura extraña y el cilindro, que como vemos pues son tres entidades diferentes y que las puedo tratar de forma diferente tal y como necesite. Puedo entrar en el modo objeto y modo edición de cada uno de ellos y hacer lo que necesitemos. Muy bien. Esto es lo que obtenemos cuando importamos nuevos objetos estando en Object Mode. Ahora voy a repetir lo mismo, pero en vez de estar en modo objeto, voy a entrar en modo edición de este objeto y ahora vemos que todavía la pestaña Add sigue activa y me permite importar un cubo, una esfera, un cilindro, por ejemplo. Lo voy a importar, lo traigo aquí. Fijaros lo que pasa en el outliner, fijaros en la lista de objetos y vemos una diferencia, y es que no ha aparecido el objeto cilindro aquí. Y ahora pues vamos a añadir la esfera. Fijaros en el outliner, que tampoco me muestra que se haya creado una nueva entidad. Parece que solo está el objeto de antes. Y efectivamente, todas estas geometrías, cuando salimos a modo objeto, forman parte de del objeto único. Digamos que al trabajar en modo edición, entramos en su estructura básica y al importar nueva geometría, sigue siendo el mismo objeto que ahora mismo contiene o ahora mismo tiene estos nuevos polígonos, pero para Blender sigue siendo el mismo objeto. Quiero que tengáis en cuenta esto, no es en este momento muy importante, pero es como si se hubiera hecho un join, que es como si obtenemos el mismo resultado que si hubiéramos importado estos tres objetos independientes y le hubiéramos hecho un join. Una operación Object Join que ya hemos visto en otro vídeo. Si quisiéramos separar esto como entes independientes, bueno, pues eso ya es una cosa que es un pelín más avanzada, pero se trataría de seleccionar todos los elementos que quiero separar y darle a la operación contraria a Join, que es Separate, que se hace con la P de Pamplona, con la P, separar por selección, y ahora vemos que este objeto es independiente de este otro. Bueno, no quiero que os liéis demasiado con esto de la creación en modo objeto, en modo edición, pero simplemente cuando creéis nueva geometría, sed conscientes de en qué modo estáis, para que no se os anide una geometría dentro de otra, o que no os llevéis el problema a estar trabajando libremente, importando nueva geometría, no os fijáis que estáis en modo edición y luego llega un momento en el que os es difícil separar una de otra, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Bueno, pues simplemente ha pasado eso, hay una manera de separarlo, pero que la creación de objetos, la importación de geometría se comporta de manera distinta si estáis en modo objeto, trata todo como externalidades, de si estáis en modo edición, que digamos que trata de considerarlo todo pues como formando parte de la molécula y de los átomos de un objeto en concreto. Muy bien, pues esto nos permite dar un paso de gigante en la manipulación de objetos, ¿eh? Y es, digamos, el verdadero espacio en el que vamos a trabajar cuando modelemos cosas. Solamente la geometría más básica se construye con las primitivas, pero a partir de ahí ya manipulamos todo esto siempre en modo edición, que es principalmente el lugar en el que se trabaja el modelado de los objetos. Así que nada, esto espero que os haya resultado interesante, porque a partir de aquí es donde vamos a aprender a modelar de verdad, y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima lección. Un saludo.